permanecer con nosotros, señores. Y ahora en este segundo bloque vamos a reflexionar un poco de lo que es la audiencia del Papa León XIV. Pasamos contigo, Así hermano. es, gracias Lusitania, gracias a todos ustedes. Como todos saben que nosotros tenemos este segundo bloque que es siempre de la catequesis que el Papa nos imparte, son enseñanzas sobre la Iglesia, doctrinas, etcétera, etcétera. En esta ocasión, entrando el año, el Papa introduce un nuevo ciclo de catequesis que trata sobre el espíritu del Concilio Vaticano II. Estuvimos desglosando la semana pasada, así, de parte del Padre Cecilio, algunos documentos. Hay uno en especial con el que iniciamos hoy, que inicia el mismo Papa León, que es la Constitución Dei Verbum, o sea, verbo de Dios o palabra de Dios, se puede decir. Ambas, Dei Verbum. Ambas cosas. ambas a la vez. Ok. Entonces son documentos del Concilio, de la Vaticano II. Este documento nos habla, Dios habla a los hombres como amigo. Y el Papa, entre otras cosas, mencionaba que la misma palabra de Dios no son textos muertos, cogiendo polvo. La palabra de Dios es viva, es eficaz. Por la misma palabra de Dios fue hecho el cielo, la tierra, el hombre y todo lo que contiene. Esa palabra tiene poder, pero esa palabra se hizo carne y habitó y habita entre nosotros. Esa palabra es el mismo Jesucristo. Y entonces él va haciendo una serie de diferencias entre lo que es la palabra y la charla. Él advierte que la charla es superficial, la palabra es auténtica, como es la palabra de Dios, Padre. ¿Qué usted tiene que decir también al Qué respecto interesante. sobre este gran documento? Me llama mucho la bello. atención porque esta enseñanza o este magisterio del Santo Padre León, que nos va a seguir reflexionando, no sabemos por qué tiempo, pero siempre esas catequesis duran unos meses. Así es. Y entonces él prefirió tomar de primero ese documento de la Constitución Dogmática Dei Verbum sobre la palabra de Dios, sobre la divina revelación. Así es. ¿Y qué encontramos en este documento? Este documento fue firmado el 18 de noviembre del año 1965 por el hoy santo Pablo VI. Pablo VI, ay, Pablo qué VI. belleza. Y en ese año se clausuró el Concilio Vaticano II. Recordemos que el Concilio Vaticano II fue un concilio que vino a cambiar muchas cosas dentro de la Iglesia, tanto a nivel visible como a nivel de doctrina y a nivel de forma. Aunque siempre el contenido de la fe que nos mueve como Iglesia siempre se mantiene. Y es bueno recordarles a ustedes que el Papa o el magisterio del Papa tiene como finalidad custodiar la doctrina. Y cuando hablamos aquí en este sentido de doctrina, nos referimos precisamente a la revelación divina, Dei Verbum, la palabra de Dios, que es la más importante doctrina a la que nosotros tenemos que creer y a la que nosotros tenemos que seguir. Hay otros tipos de doctrinas que son disciplinarias y no nos vamos a referir en este caso. Pero este documento, que es uno de los más importantes documentos del Concilio Vaticano II, es Dei Verbum. ¿Por qué uno de los más importantes? Porque trata sobre la divina revelación. Y uno de los puntos elementales de este documento es que trata sobre la revelación en sí misma y cómo Dios se manifiesta. Dios se muestra como amor. Dios es amor y se da a conocer a los hombres y mujeres, se da a conocer a cada uno de nosotros. La revelación precisamente consiste en los hechos y en los dichos. Por eso es verbum, palabra. Dei Verbum, donde Jesucristo es la mediación y la plenitud de la revelación. Recordemos que todo lo que dijeron los antiguos profetas, los padres, todo el Antiguo Testamento, se refiere al Mesías que va a llegar. El Mesías llega, Jesucristo. Entonces, Él es la plenitud de toda la revelación. Por eso, todo el Antiguo Testamento, Abraham, Moisés,
apuntaron precisamente a esa misión de Jesucristo. Esa divina revelación que se muestra como amor, que es amor y se da a todos nosotros los creyentes, la recibimos también con amor, con la fuerza del Espíritu Santo, pero esa revelación en el segundo capítulo del documento se nos muestra también que debemos de transmitir fielmente la divina revelación. Entonces, transmitir la revelación. Y ahí es que entra el magisterio de la Iglesia a ocupar un papel muy importante, porque viene a profundizar lo que ya Dios nos ha venido revelando, comunicando el depósito de la fe que confía a la Iglesia esta divina revelación. Por eso la Iglesia a lo largo de la historia se ha mostrado siempre muy celosa con la palabra de Dios y que no podemos cambiar ni siquiera una coma. Lo dice claro. Sí, ni claro. podemos tampoco tergiversar el mensaje de salvación. Por eso antes del Concilio Vaticano II, Lusitana y Félix y todos ustedes, la Iglesia era la que leía la palabra. No la dejaba a la merced de todo el mundo como hoy. Vaya. Pero la Iglesia buscaba celo, custodia, de que no sea interpretada de manera errónea. Sí, y personal. personal. De hecho, padre, disculpe, sí. de hecho, muchas de las cosas que hicieron eso, que la Iglesia mantuviera ese control, eran las incesantes herejías, Ay, Dios Exacto. las malinterpretaciones personales de la Exacto. palabra. Que había. La herejía, que es una especie de negación de parte de la verdad. Exacto. No es la negación total, pero de Correcto. parte de la verdad. Pero este documento nos va a hablar del autor sagrado, del autor de la Biblia, que la Biblia sabemos que tiene dos autores. El autor divino, inspirado por el Espíritu Santo, y el autor humano, que es el agiógrafo. Ahorita hablaba, mencionaste esa palabra. Ah, sí, la El palabra agiógrafo, de- que es el que escribe, pero no el que escribe cualquier cosa. El que escribe lo que Dios ha inspirado. Ha querido. Padre, es por eso que uno, bueno, en las escrituras desde muy niño escuchamos que el mismo Jesús invitaba a que escuchemos la palabra de Dios, porque es que uno se pregunta, pero ¿por qué será que nuestro párroco, que nuestros padres, nosotros, cuando yo, por ejemplo, era, ¿verdad?, vivía con mis padres, siempre vivían diciéndonos que escuchemos la palabra de Dios, porque es que cuando un ser humano, una persona, escucha la palabra de Dios, la tiene en su mente y en su corazón, la vida es diferente. Sí, tiene a Dios. Tiene a Dios mismo. Porque Dios se transmite a través de esa palabra. Y todo se ha hecho por medio de la palabra. Nada se ha hecho sin Él. Lo dice también el prólogo de San Juan. Todo se ha hecho por Él y sin Él no se ha hecho nada. Entonces el Verbo encarnado, que acabamos de celebrarlo de una manera grande en el misterio de la Navidad, es lo que estamos también celebrando. Y entonces este documento que escoge el Papa como primer documento para la catequesis que vienen, entonces es sobre la divina revelación, que tiene una estructura. El documento tiene un prefacio, un primer capítulo que trata sobre la revelación en sí misma, un segundo capítulo que trata sobre la transmisión de la revelación divina. También un cuarto capítulo habla de la Sagrada Escritura, su inspiración divina y su interpretación a lo largo de tiempo. Enseña la Biblia que debe de ser recibida con fe, con amor, ¿verdad? Y enseñada también con el mismo criterio con que ella fue escrita. Exacto, Sí, fidelidad. con fidelidad a la palabra. Padre, fíjese que por eso también en nuestra iglesia, en la iglesia católica, existe lo que es la lectio divina, porque es como que Jesús te habla, el Señor te habla y tú y uno le escucha y uno vuelve y escucha esa palabra, es como que la está saboreando y es por eso que también uno invitan a hacerlo. Yo creo que este año es importante, ya que el Papa León XIV nos está motivando a estudiar este documento, ¿se diría documento? ¿Encíclica? Sí, un Este documento, no encíclica. Documento dogmático. Dogmático, Sí. porque de verdad... Constitución dogmática Dei Verbum. Dei Verbum, ok. Padre. Es importante estudiarlo. Esto, en este año yo creo que es importante que nos demos esa cita de leerlo, que nos dediquemos a leer la palabra, a hacerla nuestra, a vivirla de verdad y a tenerla en nuestras mentes y corazones. Claro, entre otras cosas, el Papa decía también que ustedes saben que a veces en muchos hogares
se expone la Biblia ahí, que muchas veces cogiendo polvo, Está sol abierta y ahí. sereno, la palabra no es únicamente esa es la palabra que se hace vida en nosotros, esa palabra que se revela en nosotros, esa palabra que se hace amigo de nosotros y que tenemos que hacernos conscientes que no debemos guardarla para nosotros. Y Felo, Padre. y que es proclamada en un lugar distinguido y privilegiado, sobre Sí. todo en la liturgia. Que En la exacto, liturgia. Eso que tú dices está muy bien, porque la Biblia ahí es una palabra muerta. claro. Esa palabra toma vida cuando yo la proclamo y la vivo. Claro. Y mire, no debe ser, ser expuesta como una superstición. No, de No, ninguna no, manera. O sea, de que en el para- Salmo 91, Exacto. como alguna persona ahí, hombre. Fíjense, la palabra de Dios, Dios mío, es tan viva y tan eficaz que podemos ver también, ya que el Padre habló de la liturgia, que no todo el mundo sabe proclamar la palabra, ni puede proclamarla, porque al uno leerla y proclamarla, que no es una lectura simple, para que le llegue a las personas, a los corazones. Por eso en nuestra iglesia, la liturgia y nuestros sacerdotes siempre mandan a que la persona aprenda bien a proclamar la palabra de Dios dentro de la Eucaristía. Por supuesto que sí. Claro. Y para eso también se hacen algunos talleres. Talleres. Para aprender a proclamarla. Claro. Y hablamos de proclamar esa palabra, es porque no es una lectura como un periódico, ni como un locutor en una emisora. Yo proclamo la palabra porque yo mismo me identifico con lo que yo voy a proclamar ahí. Exacto. Entonces, cuando yo proclamo la palabra en la liturgia, no soy yo quien habla, es Dios, Vaya, Dios quien mío. habla a través de mí. Entonces, debemos de estar atentos a lo que Dios nos comunica para que podamos ponerlo en práctica. Y esa palabra la podemos recibir todo. En la Eucaristía no podemos recibir todo la Eucaristía, el pan. Pero la palabra sí, todo lo podemos recibir. Padre, y Así no mismo, habrá amén. nuevas revelaciones públicas. Por eso la iglesia tiene también y acepta las revelaciones privadas, que Dios se manifiesta a los santos, a veces en las oraciones. Pero me dice, Dei Verbum, David. aclara un punto clave frente... Di el número para si lo tiene ahí. no lo tengo aquí, pero bueno, de Dime. este número es el 4. Ajá. Aclara un punto clave frente a confusiones modernas. No hay que esperar ya Más ninguna revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Esta constitución dogmática, como usted dice, Padre, resalta que Dios envió a su Hijo, es decir, al Verbo eterno, para que viniera entre ellos y manifestara los secretos de Dios. Ay, amén. Sí. Oye, pero es así, Padre. Qué bello. los Y el secretos para catecismo, en el número Maravilloso. 66-67, habla sobre ese punto. De nosotros. Exacto. Habla sobre eso. a la gente que viven recibiendo revelaciones. Ay, ay, ay. Está Bueno, dicho y señores, lo dijo Felo. Y lo dijo Sí. Felo. Así que Bueno, mucha atención, no todo lo que diga el hermano o lo que yo Es diga revelación. que me es soñé revelación o es tal palabra de Dios. cosa, Hay que sí. poner discernimiento y oración. La revelación es Jesucristo. Exacto. Y no hay más revelación. No hay, No hay más. más. No hay otro nombre dado a los hombres. Bueno, y para finalizar, miren, este tema tan hermoso. Solo cuando hablamos con Dios, decía el Papa León XIV, podemos también hablar de Él y con todas las personas que nos rodean, podemos también llevarle esa palabra que da vida y que da alegría. Pasamos a otra brevísima pausa, pero ustedes quédense ahí con nosotros. Continuamos.